Vamos a darle la bienvenida a Javier Milei. Primero tenemos una información importante de las vacunas, pero vamos a... Porque además, ¿Javier se vacunó? Tengo entendido. Sí, le vamos a preguntar. ¿Cómo anda, Javier? Justamente como reciente vacunado. ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal, Guadalupe? Un gusto enorme estar aquí. ¿Por qué te vacunaste? Porque vos estabas medio reticente, ¿o no? A ver, yo soy una persona que si va a renunciar su dieta, renuncio a mi trabajo en el sector privado, en el cual estoy de licencia sin goce de sueldo desde agosto, y mi único ingreso va a ser dar conferencias en el exterior cuando doy mis charlas sobre liberalismo y capitalismo. Si no me dejan salir, no puedo facturar. Si te tocaba la Sputnik, ¿qué hacías? Porque ahí no podías viajar. No, bueno, en ese caso no me servía. Tenía que ser una que me permitiera viajar y de esa manera poder ir a dar las conferencias. Bueno, y ya que hablamos de vacunas... Claro, hay una denuncia de la organización Vacuname, ¿no, Mariana? Sí, te cuento, Guada, el tema de la Sinopharm para niños de 3 a 11 años sigue siendo muy controvertido y no hay claridad en la información. En realidad sí hay claridad, lo que no hay es publicada la fase 3 y ese es el grave problema de esta vacuna aplicándola a chicos de menos de 12 años. Esta agrupación de padres se unieron, ¿no? Padres Vacuname, Mini Vacuname, se unieron justamente para luchar para que a sus chicos con comorbilidades fueran vacunados lo antes posible porque no podían tener su vida normal. Ahora, ¿qué pasó con todo el periplo de la vacuna Sinopharm para niños? Bueno, se anunció el 1 de octubre. Lo anunció Carla Bisotti, ¿no? Se dijo que se estaban vacunando a 500 millones de niños en China. Después nos enteramos por Associated Press que eso no era cierto. Que eran 50. Que eran 50. Lo que dicen los padres, los que dicen, no que eran 50, sino que todavía no habían iniciado la vacunación en China. La vacunación, nosotros iniciamos teóricamente la vacunación antes que en China. Sí. En China se inició el 29 de octubre, nosotros empezamos a hablar de la vacunación el 1 de octubre. A los padres de Vacuname les parece rarísimo este avance sobre la vacunación sin tener fase 3 publicada, cuando no había chicos fallecidos, por ejemplo, ningún dato de un chico fallecido de esa edad por COVID hasta el momento, ¿no? Entonces, el tema es que ellos quisieron avanzar sobre la investigación y no hay ningún acto administrativo, ninguna firma de ninguno de los responsables, de ninguno de los ministerios de las provincias, ni de la nación que haya firmado que esto está ok, ¿no? Que se puede vacunar, o sea, y que se haga responsable. ¿Una medida de palabra? Es toda una medida de palabra. No hay ninguno de los que salieron a decir, porque pensá cuáles son las palabras, justamente. Recomendación del ANMAT, ¿no? Sí. Recomendación es una palabra. Se están realizando los análisis de fase 3 en Arabia, en Estados... En Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes, pero como en ese lugar no hay una información concreta, se estima que va a tener nuevos resultados. Esto decían todos los que salían a hablar desde el Ministerio de Salud, desde los... sea, la conferencia de prensa sí existió. Bueno, pero esa conferencia de prensa de, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría, lo que dice es que recomendaban la vacunación porque ellos iban a ver ciertos datos que aún no, digamos que habían visto ciertos datos, pero que después para los medios esos datos eran confidenciales. O sea, ninguno de los padres de Vacuname pudo ver un documento donde el Ministerio de Salud o los ministerios de las provincias hayan firmado concretamente que esta fase 3 estaba ok. Esa fase 3 no está publicada. Hay 3 leyes de vacunación, una la general, una ley de vacunación por COVID que justamente dice que se pueden aplicar las vacunas de emergencia que tengan eficacia y seguridad. Esta vacuna tiene seguridad, pero la eficacia está dada por la fase 3. Si la fase 3 no está publicada, esta vacuna no tiene eficacia. Está violada esa misma ley, la ley... ¿Se acuerdan que tenía la palabra negligencia que hubo que modificar con el DNU para que se aprobara la Pfizer, etcétera? Bueno, esa ley dice que las vacunas de emergencia tienen que ser eficaces y seguras. Esta vacuna no tiene eficacia, no tiene fase 3 escrita en un papel donde alguien firmó y dijo adelante. Por otro lado, lo que le hacen firmar a los padres para, digamos, resarcir al ministerio, por ejemplo, digamos,
Desligar de la responsabilidad, Este permiso que tienen que Claro. firmar los padres y decir, bueno, si quiero que mi hijo se vacune con esta vacuna, ahí en ese permiso que les hacen firmar tampoco dice que está la fase 3 aprobada. Claro. Yo lo veo muy ¿Entendés? interesado a Javier Milei con lo que está diciendo. A ver, se reía sí, recién. exacto. A ver, tanto lo que está diciendo Mariana es cierto. Yo esto lo denuncié en el debate. Cuando yo digo que la Sinopharm no tenía la fase 3 completa, justamente lo que yo estaba denunciando era que para vos decir que la fase 3 está completa, tiene que estar completa en todos los segmentos etarios. Justamente en el segmento etario de los menores de 13 años, eso no estaba. Esa información no estaba presentada en la OMS. Entonces, y cuando uno, porque nosotros dentro del equipo tenemos a un médico genetista, nosotros teníamos esa información, cuando pedimos la información, nos dijeron que, bueno, que era una información que ADMAT tenía en secreto con el gobierno chino, lo cual, digamos, parecía altamente peligroso. Entonces, justamente lo que hice yo en ese debate fue denunciar que se le estaba aplicando, después lo aclaré el día anterior además, que a los menores de 13 años se les estaba aplicando esa vacuna sin tener las condiciones propias para que se dé la vacuna a ese segmento etario. Me dijeron antivacuna, me dijeron un montón de cosas. Claro. Y hoy, digamos, la verdad, ¿de qué lado está? Está del lado de los datos. O sea, este tipo de cosas siempre hay que hacerlas con muchos datos y esa es la crítica que yo siempre hice. Es lo mismo que cuando vos mirás cuánto tiempo tarda un producto para que llegue al mercado farmacéutico, ¿sí? Digamos, a la venta. Tarda 10 años en promedio. Si vos hoy tenés un año y algo, vos todavía no tenés suficiente evidencia empírica. En realidad, lo que vos tenés es que se está permitiendo que se apliquen estas vacunas, básicamente porque se definió una condición de emergencia, pero no están dados todos los elementos empíricos para hacer lo que se está haciendo. Entonces, lo que yo siempre señalé es, esto tiene que ser una cuestión de elección renta-riesgo de cada uno, donde cada uno evalúa los riesgos. Yo también, por ejemplo, señalé que en el debate, a mis padres yo le había pedido que lo hagan, o sea, y se lo pedí de una manera intensa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque sí son grupo de riesgo. Claro. ¿Y cuál era el problema? Y mirá, si se equivocan, se mueren. En otros casos es distinta la situación. O sea, yo digo, por ejemplo, no constituyo grupo de riesgo en principio. Entonces, ahora, también hay que contarle a las personas que nos están cercenando la capacidad de trabajo, porque si vos no podés salir del país, vos no podés ir a hacer cosas fuera del país porque no tenés la vacuna, digamos, te empiezan Claro, no es solo el turismo, ¿no? No, es que, digamos, tiene yo no- vacuna Sputnik y tiene que viajar por trabajo, no puede. Exactamente, por eso. Entonces ahí el problema también hay que tener... Pero eso no es acá, Javier, eso es un problema... No, ese es el problema en el mundo. Claro, pero que el gobierno Exactamente. tendría que dar alguna solución. Bueno, en realidad, digamos, este tipo de cosas, me parece que lo mejor siempre es decirle la verdad a la gente y contársela completa, ¿no? Digamos, o sea, que cuando vos presentás este problema sale, digamos, un ministro a agredirte, como es el caso de el señor Fernán Quirós, que salió a agredirme al día siguiente, ¿sí? O como, digamos, Santoro, Bregman ¿Qué y te dijo Vidal, que Quirós? me Porque en acusaron de general, un montón viste, de cosas. Quirós es bastante medido en las palabras. Bueno, pero claro, estaba quedando en offside. Y ahora la evidencia empírica y los hechos que muestran que tanto Bisotti como Quirós, como todos aquellos que estaban impulsando esto para los chicos, Ángela Gentile. bueno, por eso podemos hacer un Carlota por eso Raz, podemos hacer bueno, un todas las listado personas enorme. que Pero vos salieron lo pones a Quirós al mismo nivel de Bisotti. Sí, claro, obvio. ¿Por qué? Porque aparte además me agredió después del debate diciéndome cosas ¿Qué te dijo? diciendo que lo que yo estaba diciendo era un sinsentido y que era un irresponsable y todo. Y ahora los datos, o sea, ¿qué dicen? ¿Quién es el irresponsable? ¿Cómo La diferencia es que yo en ese momento era un candidato a diputado nacional. Él es el responsable de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mirá qué diferencia.
¿Cómo sigue, Mariana, esto entonces? ¿Va a haber alguna...? Lo que sigue es que la Defensoría de la Niñez, digamos, esta denuncia está presentada ante la Defensoría de la Niñez, que es la encargada por ley de defender justamente estos temas, y a lo que instan los padres de Vacuname justamente es a que se inicie una investigación y que se muestren los papeles de fase 3 para que ellos se queden tranquilos que pueden vacunar a los niños, porque en realidad ellos creen que no está la evidencia completa para que lo puedan hacer, y no hay una responsabilidad por parte de los ministros de salud de todo el país que hayan firmado algún acto administrativo en el que realmente se comprometan a decir que están seguros. Si pasa algo, no hay responsables. Claro, que están seguros de esta acción o de esta vacunación a chicos de menores de 12 años. No solo, perdón, sí. no solo no está probada la eficacia, sino lo que hablábamos ayer con la doctora Marta Cohen. Bueno, ella lo dijo ayer. No está probado el beneficio de vacunar a los chicos, ¿no? Cuando todavía hay mucha gente, población de riesgo, que no recibió la tercera dosis, que está recomendado y que está probado que sí aumenta la inmunidad frente a la variante Delta, estamos haciendo todo al revés, ¿no? Ella decía, claro, reserven esas vacunas para la gente más grande. Claro, ella lo dijo ayer, ¿no? que había que aplicar Pfizer para los chicos menores de 12 años, que es lo que están diciendo los padres todo el tiempo, pero no sé por qué razón no se compra Pfizer para hacer ese avance en la vacunación, si es tan importante. Bueno, vamos a seguir con ese tema, es muy interesante. Andame preparando el tuit de el que ganó las elecciones. Mira esto, Javier. Bueno, vos creo que lo viste porque estás ahí involucrado. No, iba a decir el presidente electo, pero no. El ganador de las elecciones en Chile puso este tuit esta mañana. A ver, ponelo. ¿Lo tenés? Ahí está, mirá. Muchas gracias, querido Javier Milei. ¡Viva la libertad en Chile y Argentina! Carajo, tomó el grito libertario porque lo había felicitado Javier Milei. Felicitaciones por lograr... A ver, léelo vos, Guada, que lees mejor que yo. Felicitaciones por lograr plasmar en votos una propuesta superadora para Chile y que al mismo tiempo lo aleje del socialismo empobrecedor. ¡Viva la libertad, carajo! Le dijo Javier Milei a José Antonio Kast, que le contesta: muchas gracias, querido Javier. ¡Viva la libertad en Chile y en Argentina, carajo! El ganador de la primera vuelta, ¿no? Por las elecciones presidenciales que se van a repetir el 19 de diciembre. Pero, ¿Kast es un libertario? Porque es conservador, digamos. Es liberal en lo económico, pero conservador en lo social. Bueno, a ver, lo que hay que entender es que la familia de los liberales, hay varios tipos de liberales. No son todos los tipos de liberales de la misma clase. Es más, en mi propio caso, ustedes pueden notar que hay dos tipos de liberales, por decirlo de alguna manera, porque yo filosóficamente soy anarcocapitalista, o sea, soy liberal libertario filosóficamente. Sin embargo, después, cuando ustedes me ven en lo que tiene que ser en la discusión pública con los pies en la tierra, ahí yo soy minarquista. O sea, minarquista es... Parece que siempre me quiero detener en esa distinción que hace, porque quiere decir que tu pensamiento filosófico es inaplicable. No quiere decir teórico. no quiere decir que sea inaplicable. Este concepto yo lo elaboré a partir de un libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Hahn, de 1971. Y ellos, cuando escriben el libro, dicen: mire, no es que nosotros escribimos este libro porque creemos en este modelo per se, sino que este modelo tiene un montón de propiedades muy buenas que son deseables alcanzar y que sirve como marco normativo para el diseño de políticas para estar más cerca de ese ideal. Bueno, entonces, mi mundo ideal es el anarcocapitalismo al estilo Rothbard. Ahora, después el mundo real tiene distintas restricciones, o sea, que se llaman restricciones de Estado, restricciones impuestas por el propio sistema, o sea, hay un montón de cuestiones. Entonces, lo que yo digo es, vos hoy tenés una situación inicial a la cual, digamos, a mí me gustaría que se parezca más a otro mundo, y mi intención es meterme dentro del sistema, luchar contra el status quo para que se parezca más a ese mundo, lo más posible. ¿Cuál es la restricción que yo veo entre el minarquismo y, digamos, lo que es la situación anarcocapitalismo? Es una cuestión tecnológica. De hecho, el propio Estado puede ser entendido como una solución tecnológica, que conforme evoluciona el paso del tiempo, vos podrías tener mucho menos Estado y en la situación ideal que desaparezca. Bien, pero en la práctica, por ejemplo... Soy minarquista. Y en el caso de Kast fue pinochetista. Bueno, digamos, o sea... ¿Vos qué opinás de Pinochet, por ejemplo?
digamos, yo lo que digo es, mira, yo como liberal, creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Digamos, los regímenes que han actuado en dictadura, digamos, o sea, yo no los comparto. Ahora, no es que, digamos, o sea, él está entrando por esa vía, él está haciendo un ingreso por la vía democrática. Sí, entonces, sí, después evolucionó y se hizo bueno, entonces, digamos, pero entonces si hay una evolución, por él. digamos, ¿por qué, digamos, o sea, lo vamos a criticar, digamos, por lo que, digamos, él ya evolucionó? No, me refiero a vos qué opinás de Pinochet. No, yo, digamos, no estoy de acuerdo. Fue liberal en lo económico. Bueno, no todo lo que a mí me hubiera gustado que fuera, así es por eso, en ese sentido. Así que eso también es una discusión. Ahora, pero volviendo a la definición, si vos querés, Kast estaría, por ejemplo, más alineado en lo que se llama un paleolibertario, que algunos lo llaman conservador. Pero digo, son parte de la familia, como los liberales clásicos, como los minarquistas, como los anarcocapitalistas y los paleolibertarios. O sea que, en ese sentido, digamos, o sea, yo no veo ningún problema. Y es más, me parece que es un jugador clave de cara al futuro, como un frente de resistencia que estamos haciendo contra lo que fue el Foro de San Pablo, que intentaba impulsar la Unión Soviética Latinoamericana y que hoy están agrupados en el Grupo Puebla. Por lo tanto, o sea, digamos, es los que estamos del lado de la libertad contra los colectivistas, Javier, que quieren ¿hay imponer el convergencia socialismo. con Juntos por el Cambio con el ala que vos decís dos halcones o no finalmente? Esta es la gran pregunta, ¿no? Yo tengo una excelente relación con muchos de los que se definen como halcones. Pero esto no es de ahora. Algunos cantaban con Milei no se habla el otro día en un acto. Bueno, digamos, eso, digamos, a ver, critican a Cerruti de totalitario, eso también es totalitario. Pero bueno, no importa, a mí no me importa eso. Es decir, si nosotros logramos que Argentina, ¿sí?, quede reordenada en su estructura política en términos de colectivistas y los que defendemos las ideas de la libertad, yo no tengo ningún problema, o sea, porque es parte, digamos, o sea, de pensar distinto. O sea, y que después, pero es muy importante para que la sociedad, al que gana, le dé un mandato. O sea, yo digo, creo que no tienen que agruparse las fuerzas políticas en función de una estrategia electoral. Se tienen que agrupar en función de afinidad ideológica. Entonces, cuando pasa que vos armás frentes para ganar una elección, quizás la ganás, y después tenés un problema de inconsistencia interna y no podés gobernar. Eso, digamos, vos lo podés ver en tres casos muy claros en la historia reciente. Uno fue la Alianza, otro fue Cambiemos, y entonces ahí uno tenía la sensación de que, bueno, entonces acá solo puede gobernar el peronismo. Mirá, el peronismo armó una alianza heterogénea y mirá el desastre que es. Así es que, desde mi punto de vista, lo que la política le debe a la Argentina es un reordenamiento ideológico y que se discuta desde ahí. Javier, quiero que veas, a ver, cómo se ve desde el lado liberal el conflicto de los mapuches que viene creciendo, que ya hubo este fin de semana un muerto. Sí, por supuesto. Los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos refieren al discurso de odio o a la estigmatización y discriminación cuando este discurso tiene que ver con incentivar a la violencia, al terrorismo, a la discriminación por cuestiones de raza y de religión. Ahora, se está utilizando en la Argentina este título del discurso de odio para perseguir, de alguna manera, como lo estábamos relatando antes, tanto desde los programas ultraoficialistas como 678, como todo lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, e incluso esto que les contaba la Defensoría del Público, que intentan regular, como también lo dijo Capitanich la semana pasada, el discurso de odio para poner en todo lo que sea discurso de odio lo que no coincide con su ideología, su idea, su opinión o su accionar. Por lo tanto, el país, periodistas de Santa Cruz, que sufrieron atentados con bomba molotov, periodistas de Rosario, periodistas de Mendoza, de Santiago del Estero que fueron presos. Esta excusa del discurso del odio lo que hace es alentar y atenuar lo que en realidad es persecución ideológica contra la prensa. Yo calculo que si vuelve 678, si volvió 678, Javier Milei va a ser un abonado, ¿o no? Quiero tu opinión, Javier, antes de despedirla a Silvana. Bueno, digamos, ellos tienen... Ahí Silvana estaba diciendo algo muy interesante, y es que justamente utilizan esto del discurso del odio para poner ahí todo lo que es aquello que no piensan como ellos. Por lo tanto, digo, seguramente voy a ser un blanco de ese grupo que piensa distinto. O sea, a mí en principio,
Bueno, ya lo casi, fuiste, ¿no? La digo, en principio, propia portavoz también A ver, habló de vos. A ver, por eso, en principio a mí, digamos, eso te diría que ni me molesta, porque yo creo que en el propio proceso de mercado eso se limpiaría. Es decir, sí, claro, ¿Qué bueno, está quiere bien. decir? Bueno, por eso. A ver, a mí me dijeron un montón de cosas y después, o sea, los hechos se pusieron de mi lado. Entonces hoy yo se los puedo pasar por la cara y decirle, ver que estaban todos equivocados y que estaban mintiendo y yo tengo razón. Ahora, el problema radica cuando en el medio de esto está el Estado. Porque, ¿qué pasa? Como el Estado tiene el monopolio de la violencia, después lo usa para perseguir personas. Es decir, la situación del ataque a Clarín es gravísimo. Ahora, uno podría decir, ¿es un hecho aislado? No, no es un hecho aislado. Yo quiero recordar que a mi queridísimo amigo Nick, por criticar Sí. al gobierno, el señor Aníbal Fernández utilizó los recursos del Estado para perseguirlo. ¿Sí? No, lo amenazó, Bueno, lo amenazó. bueno, es una Públicamente. sí, era una amenaza Sí. velada. Sí. Además, pero esto no terminó ahí. Si ustedes saben, hay una plaza, que es la Plaza Juan Domingo Perón, que está el Paseo de las Caricaturas. El Paseo de las Caricaturas arranca con la escultura de Gaturro, que obviamente fue teniendo un deterioro por el paso del tiempo, y después de esta situación con Aníbal Fernández, la escultura fue agredida, fue vandalizada y la pusieron en un estado verdaderamente horroroso. Es decir, y esto, digamos, o sea, no es solamente lo que le pasa a Clarín ahora, lo que le pasó a Nick, digo, o cosas que me han hecho a mí, digamos, los propios del gobierno. Digo, yo les recuerdo que cuando mi papá estaba en terapia intensiva, que estaba más cerca del arpa que de la guitarra, había un periodista haciendo operaciones desde un canal, ¿sí? Que, digamos, que dada la condición física que estaba mi padre y aislado y frente al televisor, podría haber muerto. Digamos, porque se imaginarán que es una persona de carácter fuerte. Imagínense imaginamos. verse escrachado con mentiras por televisión. Entonces, digo, este gobierno, digo, en eso no tiene reparo de perseguir a los que piensan distinto y de utilizar los recursos del Estado para perseguir al que piensa distinto. Entonces, digo, por eso hay que empezar a repensar estos alcances que toma el Estado, que define, porque el tema es dónde está el límite, digo, cuál es el límite y quién es la persona que lo define, y ese dedo es lo que hace que se vuelva absolutamente discrecional, que lo saques de la esfera del mercado, que no somos ni más ni menos que nosotros decidiendo y tomando decisiones, y que después terminan en estos abusos que son tremendamente peligrosos. Javier, ahora te queremos preguntar por qué sube el riesgo país. Le quiero agradecer a Silvana desde ya. Todo lo Gracias, Silvana. Una La sola visita. aclaración querría Sí, hacer. por favor. El límite es la Constitución Nacional. En los países, incluso los países capitalistas, como dice Javier, que el mercado lo regula, no. Recuerdo Charlie Hebdo en 2015, Sí. toda una redacción murió bajo un atentado terrorista porque los que perpetraron ese atentado, digamos, Por una del Islam, caricatura. consideraban que la ofensa de una caricatura sobre Mahoma ameritaba que maten a todos esos periodistas. Por eso, cuando hablamos de libertad de expresión, tenemos que retrotraernos a toda nuestra historia y pensar que desde 1983 lo mejor que nos puede pasar es seguir viviendo en democracia. A ver, hago una aclaración. Sí, para que la Cuando quiero yo definí despedir a Silvana. liberalismo hablé del principio de no agresión. Sí, Sí, O sea, y en no, defensa que- del derecho a la vida, la libertad Y y la- la propiedad. Y en realidad el mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos, ¿sí?, hacen intercambios de derechos de propiedad. O sea, por lo tanto es orden espontáneo puro. O sea, no le pongamos la palabra regulación, por favor. No, de ninguna manera regulación no, y es justamente lo que quiere hacer Capitanich. Por eso, Sí, lo más eso estoy importante- totalmente de acuerdo. Por eso lo más importante es preservar la paz social. Y ¿Vieron todo lo que tienen estamos muchas viendo cosas en peligra. común? Tienen Silvana, muchas cosas en muchísimas común. gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Javier, te quiero preguntar Gracias. por el riesgo país, pero vamos a ir a la calle. No, vamos a ¿No la- vamos a la calle? No, bueno, ahora- Vamos con Javier. ¿Por qué En un sube el riesgo ratito. país? ¿Por qué se desploman los bonos? En parte creo que está cayendo la lira turca también. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Esto es muy importante. Si vos te fijás, Pancho, en el mismo momento que vos hablabas de que el riesgo país está subiendo, también hablaste que el contado con liqui estaba bajando.
El dólar, sí, el blue, ¿no? No sé Sí, cómo está el digamos, El contado con liqui está subiendo, el blue está bajando. Ah, bueno, entonces, o sea, en realidad el blue es más chiquito. El que importa es el contado con liqui. Sí, está a 219. Bueno, una por eso. barbaridad. Entonces, en ese contexto vos lo que tenés es una salida de Argentina. O sea, donde básicamente, ¿qué es lo que pasa? Vos te estás vendiendo, estás comprando bonos ¿cómo es? O sea, estás comprando los bonos acá y lo estás vendiendo Lo afuera estás vendiendo para allá. hacerte los dólares, Exacto. claro. Entonces, el precio del bono en pesos, ¿sí? Sobre el precio del bono en dólares está subiendo, que ese es el precio del contado con liqui. Y la contracara de eso es que el riesgo país sube. ¿Por qué? Porque esa caída del precio del bono en dólares tiene como contrapartida que entonces la tasa de interés, la TIR, es más alta y el diferencial de esa tasa contra la de Estados Unidos es el riesgo país y por eso está subiendo. Es decir, lo que estás viendo es el proceso de fuga. Yo te quería preguntar, ¿vos querés ser presidente? Vi que te que algunos sondeos te medían. Sí. Vos me conocés desde hace varios años, ¿no, Pancho? Sí. Y Guadalupe también. La pregunta es, parado en el 2019, ¿me verías en esta foto? No No. parecía. Bueno, entonces Tu yo discurso tampoco. era todo lo contrario. Bueno, yo tampoco me veía en esta foto. Por lo tanto, entonces lo que quiero decir es lo puede ser. siguiente. Vos sabés que Que- titularía un periodista de gráfica, Milei no descartó ser Exacto. presidente. No, a ver, digo, Argentina es el mundo donde todo es posible. Bien. Entonces, No en lo ese descartás. contexto, ahora lo que yo digo es, parece el 2023 muy lejano a la luz de los tamaños de desequilibrios que tiene la economía argentina, que son muy graves, muy complicados. Yo les voy a dar solamente una sentencia para que más o menos tomemos idea de lo que tenemos enfrente. A ver. Hoy el desequilibrio monetario que tiene Argentina es el doble que el que tenía previo al Rodrigazo. Recuerden que el Rodrigazo, cuando se da el estallido, la inflación salta del 30 al 180% y después se inicia la dictadura militar con la inflación en 400. Eso llevó la pobreza de niveles del 4 o 5% a niveles arriba del 25, en torno al 25. Si hoy tenemos un desequilibrio monetario mucho peor que eso y estamos partiendo de niveles de pobreza de 10 veces más alto, ¿se dan cuenta del tamaño del problema que tenemos? Entonces, entrar en esa discusión de la política del 2023 con los problemas que se avecinan en Argentina, me parece casi irresponsable de mi parte. Bien. Por sí o por no, ¿ministro de Economía serías? No contesto respuestas de sí o no. Pero lo podemos volver a invitar para que se explaye. Otra vez que se explaye si sería No, ministro de porque eso Economía. después, o sea, se convierte en una trampa donde después... Claro, toman ella quería un los título y fragmentos. vos no se lo diste. Claro. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya venimos.